8 en punto, bienvenidos a Milenio 20 horas. El presidente López Obrador considera que su autoridad moral está por encima de la ley en relación al reportaje publicado por el New York Times y agradece al gobierno estadounidense por aclarar que no existe ninguna investigación en su contra. También justifica haber dado a conocer el número de teléfono de la corresponsal del New York Times. El INE analiza aplicar multas por más de 67 millones de pesos a los partidos políticos por trampas en el manejo del dinero durante las precampañas federales. Estamos a unas horas de que se cumplan 2 años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Haremos un balance de lo que ha ocurrido hasta ahora en nuestra sección Entre Fronteras. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este viernes 23 de febrero de 2024. ¿Cree que fue un error? No, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia. Pero eso la pone en riesgo a ella. Cualquiera podría, más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo, señor pasa presidente. nada, no pasa absolutamente nada. No ve ningún error. No, para nada. Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros. Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política. Y yo represento un país. Así, el presidente López Obrador consideró que su autoridad moral está por encima de la ley tras ser cuestionado por la posible violación de datos personales de una periodista del New York Times, de quien exhibió el número telefónico en la mañanera. El mandatario negó que fuera un error haber revelado información personal de la jefa de corresponsalía del diario estadounidense y aseguró que la libertad está sobre cualquier reglamento. Además, agradeció que el gobierno de Estados Unidos haya aclarado que no existe ninguna investigación en su contra por las presuntas relaciones con bandas del narcotráfico. Ante esto, el comisionado presidente de la INAI, Adrián Alcalá, respondió al presidente López Obrador. Dijo que absolutamente nadie puede estar por encima de la ley. En redes sociales aseguró que cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y lamentó que desde la presidencia no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos expresó su desacuerdo con el presidente López Obrador por exponer los datos personales de la periodista del New York Times. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, defendió la libertad de expresión de los medios de comunicación. Lo hizo de esta forma. I've not seen that. Obviously, that's not something we support. We believe in the freedom of the press, obviously, which is why we do this on almost on a daily basis. It is important for the press to be able to report on issues that matter to the American people freely, in a way that obviously you all feel secure and safe, and in a way that you're not being doxied or attacked. That is something that we will obviously reject. Mientras, el ex canciller Marcelo Ebrard aseguró que la DEA intenta vengarse al presidente López Obrador a través de las investigaciones que lo relacionan con el narco por las restricciones que el gobierno de México le ha impuesto a sus agentes en este sexenio. Ebrard dijo que si bien ya está aclarado por la Casa Blanca que no hay ninguna investigación en curso contra el presidente, es de llamar la atención el accionar de la DEA, que aseguró busca deteriorar y lesionar al mandatario. Además, sentenció que dichas investigaciones deben ser consideradas guerra sucia. En otro tema, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, aseguró que es importante que el Poder Judicial mantenga contacto con otros poderes del Estado, pero sin que eso represente perder su autonomía. Aseguró que la separación de poderes es necesaria para que se aplique de forma correcta la Constitución y pidió no confundir la colaboración entre poderes y la subordinación. Que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes.
La candidata presidencial electa de Morena, Claudia Sheinbaum, le entregó al rector de la Basílica de Guadalupe, Efraín Hernández Díaz, la rosa de plata que fue bendecida por el Papa Francisco durante su visita al Vaticano. A través de redes sociales, Sheinbaum indicó que fue un encuentro sencillo y destacó que tuvo la oportunidad de visitar la Biblioteca Lorenzo Boturini, que alberga documentos desde el siglo XVI. Por su parte, Xóchitl Gálvez se deslindó de la supuesta contratación de bots y la presunta guerra sucia en redes sociales contra el presidente López Obrador, al que se ha catalogado como narcopresidente. Luego de que Morena la acusó de pagar granjas de bots, Gálvez respondió que ella no tiene dinero para financiar este tipo de campañas y que los presuntos bots realmente son las personas que acudieron a la marcha por la democracia del domingo. Y el candidato electo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, inauguró esta tarde las instalaciones de la que será su casa de campaña en la Ciudad de México. Armando Martínez, cuéntanos cómo estuvo esto. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte precisamente desde una de las salas de esta que será la casa de campaña del candidato presidencial electo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Fue minutos después de las 6 de la tarde que, acompañado de su esposa, sus dos pequeños hijos, el coordinador nacional del partido, Dante Delgado, los coordinadores de ambas cámaras en el Senado, Clemente Castañeda, y en la Cámara de Diputados, Braulio López, así como su equipo de esta campaña, que pues Jorge Álvarez Maínez inauguró este recinto que está ubicado aquí en la Ciudad de México, en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, donde pues hay varias salas precisamente dentro de esta casa de campaña. Pedro, mencionarte que también habla de este recinto, parte de la agenda que manejará el candidato presidencial electo de Movimiento Ciudadano, ya que pues es un, digamos, edificio innovador, ya que cuenta con una sala de maternidad, una sala también de esparcimiento justamente para niñas y niños, esta tradicional sala de prensa. También este candidato presidencial electo pues aprovechó precisamente para hablar de este tema que tú ya bien dabas cuenta hace unos momentos del New York Times. Hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que emita una disculpa pública con la corresponsal de este diario estadounidense. También habló un poco de la seguridad que tendrá dentro de su campaña presidencial, lo cual dijo, solicitó a la secretaria de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que sea la protección mínima de acuerdo a los elementos de inteligencia que manejan las Fuerzas Armadas. Habló de este arranque que se dará exactamente en una semana, Pedro, que será desde Sonora. Sin embargo, dijo, están analizando las posibilidades de que sea desde a cualquiera de los municipios, ya que dijo, pues este evento protocolario iniciará desde el primer minuto, pero de manera digital, y están ultimando los últimos elementos para que sea este evento de arranque de campaña de Jorge Álvarez Maínez, justamente a una semana de esta campaña presidencial. Así que, Pedro, así el evento desde la Ciudad de México, acompañado nuevamente por la cúpula emesista, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Pedro. Muy bien, gracias, Armando. Buenas noches. Seguimos al pendiente. Muy buenas noches. Por cierto, la Comisión de Fiscalización del INE analiza aplicar multas por más de 67 millones de pesos a todos los partidos políticos por trampas en el manejo del dinero durante las precampañas federales, tanto en los informes de gastos como en los ingresos que utilizaron. Y es que entre los partidos más multados podrían estar Morena con 53.7 millones de pesos, PRI con 4 y Movimiento Ciudadano con 3.8 millones de pesos. Sin embargo, aún se siguen revisando algunas omisiones pendientes para llegar a una propuesta final en la sesión del Consejo General del próximo martes. Y ya que hablamos del tema electoral, a las postulaciones a las gubernaturas de la coalición opositora están buscando lograr obtener simpatías entre las nuevas generaciones, y es que las dirigencias tanto del PAN, PRI, PRD apostaron por candidatos millennials y también de la generación X. David Rodríguez, colaborador de Milenio, a ver qué datos encontraste al respecto, cuéntanos. Hola, muy buenas noches, Pedro. Pues efectivamente resulta que la coalición, las coaliciones estatales derivadas de la coalición de Xóchitl Gálvez, resulta que lanzaron millennials y generación X como candidatos a las 8 gobernaturas, porque en una de ellas no lograron conformar la alianza, que fue Tabasco. Pero en el resto, en efecto, los candidatos de oposición tienen
un promedio de edad de 46 años. Esto contrasta con los candidatos de Morena que tienen un promedio de 54 años. Y hay que señalar que los actuales gobernadores oficialistas tienen un promedio de edad de 58 años. Pero en efecto, tanto Morena se bajó 2 pisos, si lo comparamos, por ejemplo, con el gabinete y los gobernadores, que en conjunto van de los 60 a los 78 años en el 45% de los casos. Pero en efecto, los opositores coalicionistas, pues tal vez plantearon esta estrategia de lanzar millennials, treintones y cuarentones, que puede ser que sea una estrategia engañosa, porque hay que observar que los millennials pues ya envejecieron, ¿no? Y por otro lado, el electorado joven, que va de los 18 a los 25, pues son una generación muy distante de los procesos políticos del país. En otro aspecto que abordamos en el reportaje que publicamos hoy en Milenio Diario, está el hecho de que dentro de la coalición de Xóchitl Gálvez, la coalición opositora, pues tenemos que el PAN llevó mano porque se llevó 4 de las 8 postulaciones, con Santiago Taboada en Ciudad de México, Eduardo Rivera en Puebla, Renan Barrera Concha en Yucatán, Livia Denise García Muñoz Ledo en Guanajuato. Hay que recordar que no había un candidato a la gubernatura Muñoz Ledo desde 1991, que fue el propio Porfirio Muñoz Ledo. Y del PRI tenemos a Laura Lorena Jaro Ramírez de Jalisco y a José Francisco Yunes Zorrilla de Veracruz. Un dato relevante que llama la atención es que en el caso de panistas y priistas, curiosamente, a pesar de que en los últimos 30 años ha habido mucha movilidad y saltos de partidos, lo que le llaman el chapulineo, en el caso de estos 4 panistas, de estos 3 priistas, y de estos 2 priistas, perdón, no ha habido saltos, han estado en su militancia desde siempre, aferrados a su militancia. Y bueno, está también el caso de Olga Lourdes Espinosa en Chiapas, que también es una militante de toda su vida en ese partido. Y el único caso que no tiene esta circunstancia es el de Lucy Mesa, que recordemos que es un desprendimiento de Morena en el estado de Morelos, que en noviembre renunció porque se dijo excluida del proceso de selección interno de Morena. Entonces, pues estos son algunos de los datos que hoy exponemos en Milenio Diario y que forman parte de una serie. La semana pasada llevamos los perfiles de morenistas, de los oficialistas, claro. Esta semana de los opositores, y la próxima semana tendremos a los candidatos de MC. Pues muy bien, David, estaremos al pendiente la siguiente semana. Gracias, mientras tanto, buenas noches. Buenas noches. Vamos a cambiar de información, y es que hace unos minutos se dio a conocer que se mantiene la contingencia ambiental para este sábado, para el día de mañana. Le agradezco que nos tome la comunicación el coordinador ejecutivo de la CAME, Víctor Hugo Páramo. Gracias por su valioso tiempo. Buenas noches, Pedro. ¿Se mantiene entonces? ¿Cuáles son las condiciones para mañana? Mira, pues seguimos con esta condición de tener el sistema anticiclónico sobre la República, y por lo tanto, pues para el día de mañana todavía estamos esperando tener condiciones de cielos despejados, alta radiación, temperaturas elevadas, y por lo mismo estaremos también posiblemente teniendo concentraciones elevadas de ozono. Eso es lo que nos muestra, digamos, el análisis que se hizo ahorita por la tarde. Para el día de mañana, pues se van a seguir aplicando las medidas que ya fueron anunciadas. Donde hay un cambio, pues es en términos de la circulación de los vehículos. Para el día de mañana sábado, no van a poder circular en un horario de las 5 a las 10, de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, los vehículos de uso particular de verificación con holograma 0 y 00 con engomado verde, terminación de placas 1 y 2,
Y bueno, como ya saben, las unidades que no porten holograma de verificación, como los antiguos, de demostración o traslado, los que tienen pase turístico o placas foráneas o placas formadas por letra, les aplica la misma restricción que los vehículos que portan holograma 2, y habrá para los vehículos de carga la restricción de las 6 a las 10 de la mañana, con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de autorregulación de la Ciudad de México, del Estado de México. Para el caso de los taxis con holograma de verificación 00012, que dejen de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas, les aplicará la restricción de las 10 a las 22 horas. ¿Qué recomendaciones le podría dar, coordinador, a la gente para mañana? Mira, pues lo que estamos insistiendo es que esté informándose permanentemente de cuáles son los niveles de contaminación. El ozono es un contaminante que se forma en la atmósfera en presencia de la radiación solar y la temperatura. Entonces, por las mañanas sus concentraciones son bajas. Entonces, pues aquellas personas que son sensibles al ozono, como los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, o aquellos que tienen alguna enfermedad respiratoria o cardiovascular, pues es recomendable que cuando los niveles de ozono se elevan, permanezcan en sus hogares. Esa es la principal recomendación. Para ello, pues se puede consultar la página de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, www.aire.cdmx.gov.mx, o la aplicación Aire, y ahí pueden ver en cada región del Valle de México cómo se encuentra la contaminación. Es la principal recomendación que damos. Pues muy bien, coordinador, estaremos al pendiente y gracias por regalarnos su valioso tiempo. Estoy a tus órdenes, Pedro. Buenas noches. Vamos a la pausa, pero antes lo dejamos como cada viernes con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y su sección Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, un saludo a todo tu auditorio. Estas semanas han sido de intensa actividad mediática y de uso de guerra sucia, instrumentos que intentan lastimar, difamar o generar falsedades en noticias que impacten electoralmente. Así ha sucedido como nunca en esta etapa de precampaña y seguramente lo será en los próximos 100 días en las que habrá campaña formal. Recientemente, el presidente ha sido objeto de una orquestada y sistemática campaña contra él, al acusarlo y endilgarle el mote de narcopresidente. También, al igual que a él, a la doctora Claudia Sheinbaum, lo que es totalmente inverosímil y totalmente falso. Todavía periódicos extranjeros han hecho suya esta campaña, además de los opositores tradicionales, para minar la imagen del presidente y afectar a la candidata Claudia Sheinbaum. No creo que prosperen porque México está preparado y ha sabido cómo enfrentar este tipo de orquestación de campañas negras, de campañas sucias, propias de esta etapa electoral. El día de ayer, el propio gobierno de los Estados Unidos ha afirmado y sostenido oficialmente que no ha habido ni hay ninguna investigación contra el presidente por relaciones con el crimen organizado. Por este simple hecho, debería acallarse cualquier crítica nefasta o cualquier crítica insustentada, pero no lo van a hacer. Va a seguir permanentemente esta campaña mediática, esta embestida, porque saben que el principal activo es precisamente el licenciado López Obrador. Y piensan que de esa manera
pueden hacer un efecto carambola contra la candidata Claudia Sheinbaum. Se van a equivocar, es una mala estrategia. Lejos de tener esta actitud, deberían proponer, razonar, convocar al diálogo y no a la destrucción. Pero es época de campaña y así hay que asumirlo. Saludos, Pedro. Подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Знаю, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам воїни. І, зокрема, на Донеччині. Дякую за це. Mañana se cumplen 2 años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Talia Scan, bienvenida como cada viernes en Entre Fronteras. Talia, ¿cuál es el balance a 2 años de este conflicto? Hola Pedro, buenas noches. Cabe destacar que en estos 2 años han habido varios cambios drásticos y lo podemos ver de una manera muy explícita en el comportamiento del Occidente, porque en un principio de esta guerra el Occidente había adoptado como unas medidas ineficaces, alarmantes, y vemos a final de 2 años que su estrategia de sancionar no funcionó y que Rusia no está perdiendo la guerra. Incluso en últimas semanas vemos que Rusia ha dominado una región muy estratégica que es Avdiivka, también en el video lo han enseñado. También hemos observado como discursos de Putin y muchas crisis a nivel alimenticia, a nivel económica, a nivel política que esta guerra ha generado a nivel mundial, dado que estamos viviendo en unas condiciones interdependientes. Pues el declive del Occidente es preocupante. También vimos la impotencia de nuestras instituciones y estamos hablando de un periodo preelectoral, no únicamente en Rusia, sino también en Estados Unidos, incluso en Ucrania, y vamos a tener elecciones, pero una de las consecuencias de esa guerra ha sido de que Ucrania tuvo que cancelar sus elecciones. ¿Sí? A comparación... Exacto, sí, te seguimos escuchando. Tuvo que cancelar sus elecciones Ucrania. Exactamente, y si el día de hoy comparamos las popularidades independientemente de la estrategia de la guerra, la popularidad de Putin sigue en pie. Estamos hablando aproximadamente de 80% de la población rusa apoyando al régimen de Putin, mientras que Zelensky, cuando en el inicio tenía 90% de votos, el día de hoy está siendo vulnerado su figura. Estamos hablando de un 60% de popularidad en caso de Zelensky. Asimismo, estamos viendo que todo el tema de bills en el Congreso está siendo sujetado de muchos debates. Al parecer, si los republicanos van a ganar, el apoyo que el Occidente ha estado brindando a Ucrania va a disminuirse y esto podría acelerar incluso la derrota de Ucrania. Aquí el perdedor, al parecer, ha sido el pueblo ucraniano. Estamos hablando de más de 8 millones de refugiados, personas desplazadas, Pedro. ¿Sí? Estamos hablando de un país que ya perdió su funcionalidad como un Estado-nación y con una infraestructura destruida. Oye, Talia, ¿cómo cambió el orden internacional a raíz de esta guerra? El orden internacional cambió drásticamente porque yo creo que esta guerra dio oportunidad a 2 bloques diferentes. Uno, pues los países no alineados, porque el Occidente nos llevó a un escenario justo bipolar, como si fuera la Guerra Fría, y aquí vemos como surgimiento de otros países. Por ejemplo, cuando Europa tenía la crisis energética, todo el mapa energético se cambió drásticamente. Países como Azerbaiyán empezaron a ocupar 5º lugar como exportadores de gas. Por otro lado, se crearon nuevas alianzas, por ejemplo, la alianza silenciosa entre Irán, Rusia y China. La moneda china
ganó más valor. Actualmente Rusia está ocupando más de 30% en sus transacciones comerciales con la moneda china. Asimismo, eso dio oportunidad de que China expandiera su cooperación en diferentes regiones. El día de hoy hay un incremento aproximadamente 70% de compra de petróleo de Rusia está siendo representado por parte de diferentes clientes, particularmente India, Turquía, Irán, los países que antes no tenían pues esta diversificación. ¿Sí? La economía rusa no fue tan vulnerada como se esperaba, pero la economía europea y estadounidense sí fue muy vulnerada. Ya la gente está buscando otras alternativas, ya no es únicamente el dólar, sino también diferentes alternativas. El resurgimiento de los países del sur global como BRICS cada día está ocupando más relevancia, que logró un nivel económico, una representación económica casi de G7 BRICS. Entonces sí han habido varios cambios en el orden mundial. Pues con esto nos quedamos, Talia. Ya la siguiente semana estaremos analizando más a profundidad el tema. Gracias. Gracias, Pedro. Bienvenido, mi estimado Rapé. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Vamos con los cartones de la semana. Vamos con los cartones, con la venia de Cartoon Movement y de Cartoon for Peace, porque están buenos. Son dos temas prácticamente. Es lo que pasó con Lula da Silva y pues lo de el opositor favorito Alexei Navalny. Así es. Ajo de los Países Bajos nos regala este cartón, donde, bueno, pues como que no le gustó mucho lo que terminó siendo esta muerte. Digo, hay quienes dicen casualmente todos los opositores tienen un destino trágico. Allí y en otros lados. Gárgalo de Portugal nos regala este cartón, donde a pesar de la oscuridad, de la sombra de Putin, se ve la luz de Navalny. Así pasamos a De Angelis con de Italia. Uy. Mira, este es un cartón de concurso. Sí, todos la verdad, los que están atrás. sí. Ana, Alexander, Boris, Alexei, ahí están en su camita. Caray, ese no necesita explicación. Nada. Nardi, la querida Nardi desde Italia nos regala este cartón. Es su punto de vista, así. Uy. Lo dejamos y pasamos al siguiente, que bueno, de Waltering desde Austria nos regala este cartón, donde bueno, se está apagando esta luz. Muy fuerte este cartón. Y pasamos ahora sí al tema de Lula da Silva. Bueno, pues, tampoco necesita explicación este cartón. Rifai de los territorios palestinos nos regala este cartón. Así pasamos al que sigue, que es Lula da Silva con el clásico bofetón que le mete Batman a Robin. A Robin, sí, claro. Osama Hajjak nos regala este cartón desde Jordania. Siempre es muy bueno, Osama. Los hermanos Hajjak son tremendos. Bosco se estrena en esta sección desde Brasil. Con este Saludos cartón, para Bosco. los micrófonos muy especiales. Misiles. Así es, misiles. Y así pasamos a este otro tema. El parque que le está llegando a Ucrania no es suficiente. Puro bla, bla, bla. Puro bla, bla, bla. ¿Y si llega Trump? Sí, exactamente. Adiós. Emad Hajjak nos regala ahora este cartón donde, mira nada más, las teclas son misiles. Oh, ya. Y la mano está ensangrentada. Así es y la franja de Gaza en la cola del piano. Y ahí se ve la bandera de Israel al final. La Sinfonía del Odio. Uy, ese también está muy bueno. Cartonazo, ¿no? Son unos monstruos de la caricatura estos hombres. Esos son los cartones, mi querido Pedro. Caray, qué fuerte situación y qué talento, y hay que reconocerle, ¿no? La creatividad para poder plasmar una realidad en un cartón. Un cartón resume toda la información. Con eso nos quedamos. Gracias. Mi querido Pedro, muchas gracias. Cuídate mucho. Vamos a la pausa y ya volvemos. Es viernes de Radiografía de Negocios con Jesús Hernández, nuestro editor en jefe de Milenio Negocios. Bienvenido, Jesús, primero que todo. Buenas noches, Pedro, para ti, para nuestro auditorio. Oye, a ver, ¿cómo logró Ebrard sembrar una contribución involuntaria en la economía circular? Pues mira, recordemos que esto de economía circular es darle un nuevo uso a algo que ya pasó su primer ciclo de vida. Ajá. Bueno, cuando empezó la precampaña para las elecciones internas de Morena, tú recordarás estas escenas donde el ex canciller Marcelo Ebrard
se presentó a bordo de un bocho convertido en eléctrico. Ah, claro, sí. Y le dieron la vuelta a todas las redes sociales, fueron ampliamente comentadas, y lo que logró en ese momento fue, tal vez no la candidatura que hubiera deseado, pero sí logró justo esto, ¿no? Contribuir a sembrar una semilla en pues jóvenes, adultos, gente amante de los automóviles, que ahora está buscando, impulsando un mercado de conversión de coches que probablemente eran carcachas o clásicos a autos eléctricos. Sí, darles una segunda vida. Les está dando una segunda oportunidad, y esto viene muy relacionado a cómo está aumentando la conciencia por el uso de la electromovilidad y, bueno, cómo ser amable con el planeta. Hay que ver, por ejemplo, cómo ha avanzado en el mercado, digamos, más formal y establecido la venta de autos eléctricos en México. Hay que decir que en los últimos años, de 2018 a la fecha, ha aumentado o se ha multiplicado 26 veces la venta de autos. Pasamos de 201 unidades en 2018 a 11,766 en 2023, y no es todo el año, es solamente de enero a noviembre, ¿no? Entonces vemos que año con año ha venido creciendo la venta de autos pues eléctricos, y esto en gran medida sí por la conciencia, pero además porque el gobierno federal emitió un decreto, que recordarás, para permitir la entrada de vehículos eléctricos sin arancel, lo cual ha hecho que en los últimos 2 o 3 años hayan llegado de Oriente por lo menos unas 16, 17 marcas. Y que eso a su vez ha hecho que bajen los precios y que sea ahora mucho más accesible poder acceder a un auto eléctrico que hace unos años, cuando era un monopolio casi. Sí, y era solamente para los autos de lujo, ¿no? Fíjate que si hoy son el 6% de ese mercado, lo que nos sorprendió es ver de qué tamaño es a nivel global el número de autos convertidos. Y vemos que a valor de mercado, según Acumen Research y Tecnavio, se estima que para 2032 este mercado va a llegar a 10,529 millones de dólares. Estamos hablando de que 43% de la conversión de autos carcachas a eléctricos, pues se da en Norteamérica. Básicamente es Estados Unidos, pero también Canadá y México. Y en México está creciendo también gracias a estas, tú ya mencionabas 3 de estas tendencias. Una es no impactar al ambiente, la otra es mayor conciencia de la economía circular, y sigue siendo un factor el precio, ¿no? Ahí vemos cuánto cuesta hoy convertir un auto eléctrico. En México ya hay empresas establecidas, como esta que fundó José Villagómez en Nuevo León, donde pues te pueden convertir un auto desde 250,000 hasta 350,000 pesos, dependiendo de si se trata de un auto compacto, una pick-up, un auto medio o un vehículo más pesado. Y hay compañías como lo que vemos en el cuadro de Battery Depot, que ofrecen kits de comercialización que depende del kit, el valor de la autonomía y el rendimiento que quieras, y por supuesto de las características del propio auto, que puede ir desde 165,000 pesos hasta $500,000, y esto sigue siendo más barato que los autos comerciales. Ahora, ¿qué implica y qué se necesita para transformar estos autos? Bueno, primero que nada, paciencia. Los profesionales que ya se dedican a esto les lleva de 2 a 3 semanas hacerlo, porque hay que cambiar 500 piezas del motor. ¿Y qué se gana? Pues hasta 70% de ahorro en mantenimiento, y que algunos coches que fueron hechos en los años 40, 50, 60 y que no alcanzaban velocidades, hoy con la conversión de eléctricos pueden tomar una nueva vida y un nuevo brío. Así es, y pueden circular el día de mañana, por ejemplo, en medio de la contingencia. Entonces es un ganar por donde le veas. Jesús, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, estar aquí. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo cierran los mercados en esta semana? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Bueno, hoy
ante la falta de referencias económicas importantes, los mercados toman un respiro, sobre todo en el área tecnológica, y el Nasdaq se reduce en 0.28, el Dow bastante lateral, más 0.16, y el S&P más 0.04. La Bolsa Mexicana de Valores sí tiene una caída de 0.77. El tipo de cambio ligeramente presionado, 17.11. Como dije al principio, yo creo que los mercados aprovecharon la falta de noticias económicas para tomar un respiro y hacer algunas utilidades. Lo que sí queda muy claro es que también los funcionarios de la Reserva Federal aprovecharon esta pausa para insistir que las tasas de interés, con objeto de quitarle un poco de optimismo a los mercados, no van a reducirse en forma temprana. La mayor parte de los que han hablado, de los funcionarios de la Fed, me refiero, piensan que las tasas deben de empezar a bajar hasta fin de año, lo cual me parece un poco excesivo. Nuestra presunción es que estas van a empezar a bajar un poquito a partir del mes de junio. O sea que eso fue lo que sucedió hoy en los mercados. No hubo mayores referencias económicas y vamos a ver qué nos depara la semana entrante. ¿Qué datos habrá que esperar la siguiente semana, don Manuel? Bueno, pues no hay grandes referencias económicas. Yo creo que hay que ver cómo cierra el mes de febrero, la terminación de los reportes corporativos, que han sido 80% mejores a los previamente estimados, y sobre todo, bueno, se acercan los datos de la inflación del cierre del mes, que son definitivos para definir el rumbo de los mismos. O sea que yo creo que tenemos hacia adelante una semana bastante tranquila, Pedro. Pues muy bien, ya estaremos platicando. Gracias y buen fin de semana, don Manuel. Lo mejor para ti, para tu audiencia, y un magnífico fin de semana. Buenas noches.